para hallar el vector paralelo a la recta, hacíamos el producto vectorial entre esos vectores normales. ¿Está bien? Y para hallar un punto de esa recta, del sistema que nos queda armado con las ecuaciones de los dos planos, fijamos una de las coordenadas. Le asigno un valor a X, a Y o a Z, a cualquiera de estas tres variables. Entonces, de esa forma, transformo ese sistema de ecuaciones en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y puedo averiguar las dos incógnitas que me quedaban. Así puedo hallar las tres coordenadas del punto que pertenece a esa recta. Una vez que tengo el vector paralelo y un punto de la recta, puedo armarme las ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio o las ecuaciones simétricas. ¿Está bien? Esto es lo que yo dije que era lo más común. Después estuvimos hablando de los planos que proyectan a una recta en cierta dirección. Les dije, chicos, está toda esta teoría acá, está para que lo sepan, pero fíjense que no aparece este concepto en la práctica. Sí aparece el concepto de hallar un plano que contiene una recta y es perpendicular a otro plano, pero en realidad jugando geométricamente con los vectores y eso lo pueden resolver. ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno, eso me parece que por ahí se pueden tranquilizar. Otro concepto importante es el de posiciones relativas de dos rectas en el espacio. Recuerden que las rectas pueden ser coplanares o alaviadas. ¿Está bien? Que también podemos decir o no coplanares. Las rectas que son coplanares, o mejor dicho, ¿cómo determino si las rectas son coplanares o alaviadas? Me voy a hacer de tres vectores. El vector dirección a cada una de las rectas y un tercer vector que va a estar formado por un punto perteneciente a cada una de las rectas. Voy a hacer el producto mixto entre esos tres vectores. Si ese producto mixto me da 0, es porque las rectas son coplanares. Si el producto mixto entre esos tres vectores me da distinto de 0, es porque las rectas son alaviadas. ¿Está bien? Para el caso en que las rectas sean alaviadas, tengo solo esa opción. Ahora, para el caso en el que las rectas sean coplanares, vamos a poder decir que pueden ser secantes, pueden ser paralelas o coincidentes. ¿Está bien? ¿Qué pasaba? Para las rectas paralelas, veíamos que el vector paralelo a la recta R1 y el vector paralelo a la recta R2 eran paralelos, con lo cual si hacíamos la proporcionalidad entre las componentes nos daba, o si hacemos el cociente entre los componentes nos da que son proporcionales las componentes, ¿sí? Teníamos que verificar si alguno de estos dos vectores, que llamábamos U y B, a los vectores paralelos a las rectas, si también era paralelo a ese vector que quedaba determinado con el punto de cada una de las rectas. ¿Está bien? Si además veíamos que se daba la condición de paralelismo entre el vector U, por ejemplo, y el vector P1, P2, entonces esas rectas, además de ser paralelas, eran coincidentes. Si no se daba esa condición de paralelismo entre el vector U y el vector P1, P2, es porque las rectas son paralelas no coincidentes. ¿Está bien? Y el otro caso, que es por descarte, el de las rectas secantes. Me puede interesar a mí hallar la intersección entre estas rectas secantes. ¿Cómo hacíamos para hallar la intersección entre las rectas secantes? Lo que hacíamos era tomar las ecuaciones, que en general nos conviene tenerlas expresadas estas rectas en las ecuaciones paramétricas, igualábamos las ecuaciones en X y en Y de esas dos rectas para poder ver los valores de los parámetros y así poder hallar las coordenadas del punto, y después verificábamos, por supuesto, si se verificaba la tercera ecuación o no. ¿Se acuerdan de todo esto, chicos? Les estoy haciendo como les dije, un raconto, un recorrido de todo lo que hemos visto de recta en el espacio. ¿Me van siguiendo o no? Sí. Bueno. Sí, me acuerdo todo bien, excepto esto último de la intersección de las rectas, eso no. Espera que te ubico en el apunte. Dale, así después lo veo. Pero me parece que esto igualmente ustedes van a ver después, cuando se ponen a repasar y eso, estas síntesis así vienen bien. Acá lo tenemos. Si las rectas son secantes, ¿qué hago? Resuelvo el sistema. ¿Está bien? ¿Lo ves acá?
Sí, donde sí. en realidad que voy a tomar de la ecuación R, de la ecuación S, igual a las primeras dos ecuaciones, me armo así un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que me van a permitir hallar los valores de los parámetros. Y una vez que tengo determinados los valores de los parámetros, puedo hallar las coordenadas del punto. Por supuesto que como yo estoy usando las primeras dos ecuaciones y no digo nada de la tercera ecuación, una vez que hallo, ¿está bien?, el valor de t y h, veo que se verifique la igualdad en esa otra ecuación. Lo digo esto porque no está escrito en el apunte, pero es importante. ¿Por qué? Esperen que está entrando alguien. Ahí está. Hola, Federico. Yo acá tengo que decir, por ejemplo, si t vale 2, ¿qué va a pasar? 2 más 10, 12. ¿Qué pasa si h vale 1? ¿También me da 12? Sí, también me da 12. Entonces ahí sí busco las coordenadas de los puntos. ¿Está bien? Porque en realidad yo quiero que se verifique la igualdad de todas estas ecuaciones. Y si no, al trabajar solo con las ecuaciones que tengo en X y en Y, no estoy verificando que también se dé la igualdad para Z. ¿Está bien? Así que eso, bueno, lo tendría que comprobar. No está acá explicitado, pero es importante que lo hagan. ¿Está bien? Bueno. Tengo las intersección, esta es la intersección. ¿Estamos hasta ahí entonces? Bueno, después tenía el caso de las rectas alaviadas. ¿Cuál es la otra cuestión que estuvimos trabajando? Federico, vos que recién te unís, estamos haciendo así como un raconto, un recorrido de lo que hemos estado viendo de recta en el espacio, ¿sabes? Después estuvimos viendo el tema de intersección entre recta y plano. En realidad vimos que existen lo que llamamos las posiciones relativas entre las rectas y el plano. En realidad una recta puede estar contenida en el plano, o puede ser paralela al plano, o puede ser secante al plano. Y en eso vimos las condiciones. Si la recta está contenida en el plano, vemos que el vector normal del plano y el vector paralelo a la recta deben ser perpendiculares. Con lo cual, al momento de hacer el producto escalar entre esos dos vectores, me tiene que dar 0. Ahora, si el producto escalar entre esos dos vectores me da 0, yo puedo estar en cualquiera de los dos casos de la recta que está contenida en el plano o de una recta paralela al plano que no esté contenida en el plano. ¿Está bien? ¿Cómo hago para determinar si se trata de un caso o del otro? Tomo un punto conocido de la recta P, de la recta R, o sea, tomo el punto P0 de la recta R, ¿está bien? Y verifico a ver si este punto pertenece también al plano. Si el punto pertenece al plano, ese punto debe verificar la ecuación del plano. Si el punto no verifica la ecuación del plano es porque el punto no pertenece al plano. Y a partir de ahí puedo concluir. ¿Por qué? Porque si el punto pertenece al plano y el vector dirección de la recta es perpendicular al vector normal del plano, entonces la recta va a estar contenida en el plano. Ahora, si el punto no pertenece al plano, por supuesto que siendo el vector paralelo de la recta perpendicular al vector normal del plano, entonces voy a estar en el caso en el que la recta es paralela al plano, que sería este caso que tengo acá. Y la otra opción es que la recta sea secante al plano, que es cuando el vector U no sea perpendicular al vector normal. Es decir, cuando el producto escalar entre estos vectores no me dé 0. En el caso en el que la recta sea secante al plano, me va a interesar calcular la intersección entre la recta y el plano. Para calcular la intersección entre la recta y el plano, lo que voy a hacer es expresar la ecuación de la recta en las ecuaciones paramétricas. ¿Se acuerdan de esto que lo trabajamos? ¿Por qué? Porque si tengo las ecuaciones paramétricas de la recta, yo puedo reemplazar la ecuación en X, en Y y en Z dentro de la ecuación del plano, y así me armo de una única ecuación con una única variable que va a ser el parámetro. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en un ejercicio, chicos? Sí, yo me acuerdo. Bueno, después véanlo, pero todo esto lo hemos trabajado y hay algún ejercicio resuelto que lo hicimos. De todas formas, acá tienen también resuelto el sistema, pero hicimos hincapié con esto, así que bueno, creo que era el ejercicio 7. Bueno, lo que nos queda por dar, ya para terminar con este tema de recta en el espacio, es distancia de un punto a una recta en el espacio. Bueno, hasta acá vamos, chicos, continúo entonces.
Fíjense, si hablamos de distancia de una recta en el espacio, tengo la ecuación de la recta, que va a ser un dato. Voy a tener como dato un punto exterior de la recta y queremos deducir la fórmula que me permita calcular esa distancia. Fíjense que dice acá en la figura 9 se observa la situación inicial, el problema de la distancia. A ver, esta es la situación. Tengo una recta en el espacio y tengo un punto exterior a esa recta. Lo que quiero es calcular la distancia que hay del punto Q a la recta. Siempre que hablamos en términos de distancia va a ser la distancia considerando en dirección perpendicular a esta recta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tomo un punto genérico P de la recta, que yo lo puedo conocer a partir de la ecuación de la recta. Puedo pensar en el punto de coordenadas x0, y0 y z0. Y lo que va a ocurrir es que puedo determinar el vector PQ. ¿Está bien? Ahora, fíjense que queda determinado acá un triángulo que es rectángulo. ¿Por qué es rectángulo? Porque por definición de distancia sabemos que el segmento QR debe ser perpendicular a la recta porque la distancia la encontramos en la dirección perpendicular a la recta, que es la menor de las distancias que estamos calculando, ¿no? Entonces, ahí me queda un triángulo rectángulo. Yo puedo, a partir de ahí, marcar este ángulo tita. Y fíjense que, considerando el ángulo tita, yo puedo pensar que en este triángulo rectángulo, la distancia D, que es una longitud, se corresponde con la medida del cateto opuesto en ese triángulo respecto de este ángulo. Y el segmento PQ o el módulo del vector PQ, ¿está bien? La longitud de ese segmento, que es el módulo del vector PQ, ¿con qué se corresponde? Con la medida de la hipotenusa en este triángulo. Ahora, ¿cuál es la razón trigonométrica que a mí me permite relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa? Seno. El seno. Entonces, a partir de acá, yo puedo decir que el seno de tita es igual a la medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa, ¿no? A ver, voy a ir escribiendo algo. No escribí nada todavía, me lo pasé hablando. Bueno, me la pasé hablando, parecería que uno no hizo nada. A ver, acá. ¿Qué vamos a decir? El seno de tita lo puedo pensar como la medida del cateto opuesto, que lo llamo D, sobre la medida de la hipotenusa, que puedo decir que la hipotenusa es el módulo de PQ. ¿Está bien? Bueno. Ahora, vuelvo hasta acá. Dice, se observa la situación inicial donde PQ y R son los vértices y de la figura 11 se puede establecer, fíjense que esto que lo pudimos deducir en realidad es lo que aparece acá. ¿Está bien? Ahora dice, como los vectores son libres, se pueden trasladar el vector U para que coincida con la recta R y lo voy a poner de forma tal que el punto de aplicación sea P. ¿Qué quiere decir esto? Que el origen del vector U coincida con P. Entonces, ¿para qué hago esto? Fíjense, este vector que está libre acá, ahora lo voy a trasladar de forma tal de que el origen del vector U coincida con el origen de P. Y eso es lo que me queda acá, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? Yo voy a poder decir entonces que el ángulo que forma el vector PQ con el vector U es el mismo ángulo tita. ¿Está bien? Y sabemos que el módulo del producto vectorial entre estos dos vectores, ¿a qué va a ser igual? A ver, a partir de acá, nosotros qué podemos ver ahora, como trasladamos el vector U, entonces el ángulo que forma el vector U con el vector PQ, este ángulo, va a ser igual al ángulo tita. Pero además, por definición de producto vectorial, nosotros sabemos que el módulo del producto vectorial entre dos vectores, el módulo, no el producto vectorial, el módulo, ¿a qué va a ser igual? Al módulo de un vector por el módulo del otro vector por el seno del ángulo tita. O mejor dicho, por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, pero el ángulo que forman esos dos vectores es tita. Fíjense entonces que acá encuentro alguna forma, algún modo de relacionar también
la distancia, ¿no? Con el seno de tita, que no lo conozco, pero a su vez al seno de tita lo podría reescribir en función del producto, del módulo del producto vectorial, del módulo de PQ y del módulo de U. ¿No es cierto? Fíjense entonces acá, tomo esta ecuación y entonces podemos decir, bueno, se tienen que verificar estas dos cuestiones. Ahora, si en este caso, en lugar del seno de tita acá, yo reemplazo y pongo esta expresión acá, ¿qué me va a quedar? Que el módulo del producto vectorial entre PQ y U, ¿a qué va a ser igual? Al módulo de PQ por el módulo de U por la distancia sobre el módulo de PQ. Podría simplificar el módulo de PQ, ¿está bien? ¿Y qué me va a quedar acá? Que el módulo del vector del producto vectorial, el módulo del producto vectorial de PQ vectorial U, ¿a qué va a ser igual? Al módulo del vector U por la distancia, porque este se me va con este, ¿lo ven? A mí me interesa calcular la distancia, con lo cual esto que es un número real, porque es un módulo y es un número, lo puedo pasar dividiendo y así es como logro determinar la distancia que hay desde un punto exterior a la recta, un punto Q, ¿está bien? Desde ese punto exterior a la recta R, ¿está bien? Entonces, fíjense que acá tengo esta formulita que me permite calcular esa distancia. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió, chicos? Recuerden entonces de todo esto que lo que estoy calculando es la distancia que hay del punto Q a la recta R, ¿está bien? Donde Q no pertenece a la recta R, P es un punto que pertenece a la recta R, y además lo que llaman acá vector U es el vector paralelo a la recta R. ¿Está bien? Todas estas consideraciones son las que tengo en cuenta. Acá está la deducción de las fórmulas. Fíjense que es bastante simple, no hace ningún tipo de deducción extraña. De todas formas, chicos, yo se los estoy mostrando ahora, pero esto no es parte de lo que entra. Ustedes con que sepan la formulita y la puedan aplicar, ya con eso es suficiente. Bueno, esta fórmula entonces me va a permitir calcular la distancia que hay entre de un punto a una recta en el espacio. Bueno, acá tengo un ejemplo. Quiero calcular la distancia de este punto a esta recta. Cuidado que acá llaman con la letra P a un punto que no pertenece a la recta. O sea, yo quizás para que no se confundan ustedes preferiría llamarlo Q, pero bueno, lo llaman P. Vamos a ver. ¿Cuál es un punto P0 que pertenezca a la recta? Que tenemos que sacar el dato de esta ecuación. ¿Y cuál va a ser el vector U paralelo en la recta? ¿Qué me dicen? El punto que pertenece a la recta puede ser -1, 0 y -5. -1, 0 y -5. Bueno, ¿qué dice el resto? Así como está expresada esa ecuación de la recta, ¿está en la forma de ecuación simétrica de la recta? Sí, era simétrico. La ecuación simétrica es x menos x0. Si yo acá conmuto, me va a quedar menos x más 1. ¿Está bien? ¿Está bien esto? Que me quede menos x más 1. ¿No tiene que ser la ecuación simétrica de la forma x menos un número? Está adrede eso así. Acá lo que dice el compañero, y menos 0 sobre 4 estamos de acuerdo, y acá z más 5 lo puedo pensar sobre 1, estamos de acuerdo. ¿Qué pasa acá? Tengo lo opuesto de x, y yo debería tener x. Entonces, ¿cómo resolvemos esta situación? Lo que voy a hacer es sacar factor común menos 1, y voy a escribir acá como x menos 1, ¿está bien? Sobre 7. Bueno, acá no me queda mucho lugar. ¿Está bien? Y ahora, tener
menos 1 y acá 7, con este menos 1 puedo jugar, o puedo pensar que es el signo menos que puedo jugar y pasarlo para abajo. Entonces, formalmente esto va a ser x menos 1 sobre menos 7. ¿Está bien? Cuidado con eso. ¿Se entendió lo que digo o no? A ver, quiero que acá les quede bien expresado para que después, cuando se lo suba, se entienda. Y más 5 sobre 1. Entonces, fíjense que la forma de ecuaciones paramétricas es x menos x0 sobre u sub 1 igual a y menos y0 sobre u sub 2 igual a z menos z0 sobre u sub 3. Con lo cual, acá yo no puedo tener menos x, tengo que tener x positivo, y positivo y z positivo. Lo que sí puede llegar a estar sumando o restando es el numerito, también que tiene que ver con las coordenadas del punto de la recta. Pero esto así no está bien. Entonces, lo que puedo hacer es decir, bueno, a ver, lo pienso como menos 1 por x menos 1, que en realidad esto es, a ver, si no les gusta verlo así, directamente pueden escribirlo de esta otra forma, como el opuesto de x menos 1. Fíjense que el opuesto de x me da menos x y el opuesto de menos 1 me queda más 1. ¿Está bien? Ahora, ¿para qué hago eso? Para jugar con este signo, que a mí me da lo mismo tener menos a dividido b o tener a dividido menos b. ¿Está bien? Entonces voy a jugar con ese signo y lo voy a escribir esto como x menos 1 sobre menos 7 igual a y menos 0 sobre 4 igual a z más 5 sobre 1. Entonces, a partir de acá, ¿cuáles son las coordenadas de un punto de paso de la recta? 1, 0, y bien que me habías dicho menos 5, ¿está bien? Porque esto los pienso como z menos menos 5, ¿sí? ¿Cuáles son las componentes del vector paralelo? Menos 7, 4 y 1. Chicos, ¿se entendió todo este trabajo? Sí. Bueno, acá lo único que hice fue identificar los datos. Fíjense cómo se me puede complicar ahí, que si no me doy cuenta de eso voy a arrastrar el error, porque voy a estar trabajando con unas componentes de un vector que no son las que corresponden y con las coordenadas de un punto que tampoco es el que corresponde, ¿no? Bueno, dicho esto, tengo las coordenadas de un punto exterior a la recta, tengo un punto de la recta, tengo el vector paralelo en la recta. Para poder calcular la distancia que hay del punto exterior a la recta, voy a aplicar la formulita esta. Necesito hacer el módulo del producto vectorial entre el vector, que acá lo llaman PR y vectorial U, sobre el módulo de U. Si tengo las componentes del vector U, puedo hallar el módulo de U haciendo la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Está bien? Para poder calcular el módulo del producto vectorial voy a tener que hacer el producto vectorial entre el vector PR y U. ¿Está bien? Ahora, para eso voy a tener que primero hallar las componentes del vector PR. Vamos a llamarlo acá R para que no se confunda con la otra resolución. ¿Sí? Bueno, acá fíjense que les da las coordenadas del punto R y no les explica de dónde lo saca. Por eso para mí es importante que mostrarles este trabajo algebraico, porque si no, no iban a entender quizás por qué proponía estas coordenadas de R, ¿sí? Es porque acá está que digo yo, engaña pichanga, que es para hacerles pisar el palito. Bueno, entonces, el vector PR, voy a hacer las componentes del extremo menos las del origen. Si hago 1 menos 2, me queda menos 1. 0 menos menos 3 me queda 3, y menos 5 menos 6 menos 11, las componentes de U son estas. Voy a hacer el producto vectorial. Acuérdense, para hacer el producto vectorial, nosotros ¿qué ponemos? El determinante, donde consideramos I, J, K. ¿Se acuerdan de todo esto? Me posiciono acá, tapo esta columna, esta fila, hago el producto cruzado, me da 47. Después me posiciono acá,
hago este por este menos este por este, y que me tengo que acordar acá que cambia el signo, ¿se acuerdan? En la segunda componente. Y después me posiciono acá, hago menos 1 por 4, me queda menos 4, y a eso le resto menos 21, que entonces me va a quedar menos 4 más 21, que es 17. ¿Estamos? De este producto vectorial, lo que me interesa conocer es el módulo del producto vectorial. Entonces voy a hacer la raíz cuadrada de la suma de cada componente al cuadrado. Me queda un número espantoso, no se preocupen. No se preocupen porque después calculo con la calculadora y me termina dando. Por otra parte, para reemplazar esta formulita, ¿qué necesito? También determinar el módulo del vector u, que va a ser la raíz cuadrada de la suma de todas las componentes al cuadrado. La primera componente de u al cuadrado, más la segunda componente de u al cuadrado, más la tercera al cuadrado. Y una vez que tengo los módulos de esos dos vectores, directamente hago la división y ya está. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió, chicos? Sí, todo bien. No me contestan. Bueno. Esto es distancia de un punto a una recta. Tiene sentido que querramos calcular la distancia entre dos rectas alabiadas. ¿Está bien? Ya aparecía en ese ítem 7 del problema, creo que era el 7. Vamos a ver. Acá esto lo saqué de otro apuntecito. Pero solo tomé esta parte porque no está ni en el libro. Este tema de distancia entre dos rectas alabiadas no aparece ni en el de geometría digital que les había compartido, ni en este de Eduardo Gago. Y no les quise subir otro libro más, ni otro texto más. Entonces, solo saqué esto, armé el archivito que se llama distancia entre rectas alabiadas, y les voy a subir dentro de la pestaña de recta en el espacio esto, que son 2 páginas, como un nuevo archivo. ¿Está bien? ¿Sí? Esto se lo subo ni bien terminemos la clase. Bueno, chicos, vamos hasta acá. Sigo, están cansados, díganme. Ya no me quieren escuchar más. Vamos bien, profe. ¿Van bien? Vamos bien. Sí, por ahora. Bueno. Ay, están en silencio total, entonces no sé qué pasa ahí. Sigamos, profe. Bueno, Federico, si vos lo decís, seguimos. Distancia entre dos rectas alabiadas. Yo acá lo que intenté hacer es un bosquejo. Pensemos que tengo esta recta y esta recta que son alabiadas. Para eso tendría que pensar, por ejemplo, en una recta así, en otra recta así. ¿Está bien? Ahora, fíjense que estoy intentando mostrarles acá en la camarita esta recta y esta, ¿lo ven? Ahora, ¿qué vamos a considerar como distancia? Bueno, la distancia la vamos... No sé cómo agarrar las biromes para que lo puedan ver. A ver ahí. La distancia va a ser justo la que es en dirección perpendicular a las dos rectas. Ni esta, ni esta, no. Va a ser en dirección perpendicular a las dos rectas. Y ahí es donde encuentro la menor distancia. ¿Lo alcanzan a ver, chicos? Sería como esta partecita que me queda por acá abajo. Esa es la distancia. ¿Sí? Que es la menor distancia entre las dos rectas alabiadas, que esa menor distancia la encuentro en una dirección perpendicular a esta recta y esta recta. Eso es lo que intenté replicar acá en este dibujo. Y es una recta R1, una recta R2, que son rectas alabiadas. Si quiero calcular la distancia entre estas rectas alabiadas, entonces va a ser la menor de las distancias, que la encuentro justo en esta dirección, que es perpendicular, ¿está bien?, a la recta R1 y a la recta R2. Fíjense que acá esa distancia perpendicular así, ¿cómo la muestran perpendicular? Y bueno, porque muestran, por ejemplo, el plano que contiene esta recta y un plano perpendicular, ¿no es cierto?, al que tengo acá en la base, que contiene esta otra recta. Así están mostrando que en realidad la dirección es
la menor distancia la encuentro en la dirección perpendicular de las dos rectas. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que si esta dirección es perpendicular a la dirección de esta recta y perpendicular a la dirección de esta recta, entonces la dirección de la distancia, ¿no es cierto?, de la distancia que hay entre esas dos rectas, la voy a considerar dirección perpendicular al vector paralelo a la recta R2 y paralelo a R1, ¿está bien? O sea, puedo pensar que la dirección de esta distancia va a ser perpendicular a este vector y simultáneamente va a ser perpendicular a este vector. Entonces, fíjense que estoy buscando la distancia, que la voy a hallar en la dirección perpendicular a los vectores U y B. ¿Está bien? Ahora, yo podría pensar que si este es U, por ejemplo, pensemos que lo traslado a un origen en común, puedo pensar que este es U, que este es B, ¿está bien? Y que esta que tengo acá, ¿no es cierto? Esta que tengo acá es la dirección de qué vector, del vector U vectorial B, ¿no? Que es perpendicular a B y es perpendicular a U simultáneamente, ¿no es cierto? ¿Se entiende hasta ahí eso? Sí. Ahora dice, observemos que la distancia se obtiene proyectando al punto, al vector P1, P2, esto está mal, acá es P1, P sub 2, ¿está bien? En la dirección del vector, en la dirección normal a R1 y R2 simultáneamente, ¿está bien? Dicha dirección normal a ambas rectas viene dada por la dirección del producto vectorial. Entonces, yo puedo pensar que acá en 3D no se va a ver, pero yo puedo armarme este vector, ¿está bien? P1, P2, que cuando lo proyecto en esta dirección, esa proyección va a coincidir justo con esta distancia. ¿Estamos? Ahora, acá me hacen todo el desarrollo. Tengo la recta R1, tengo la recta R2, de R1 conozco un punto P1, conozco el vector U sub 1, o el vector U, mejor dicho. De la recta R2 conozco el punto P2, conozco el vector B que es paralelo a la recta. ¿Cómo? El vector P1, P2, está bien proyectado en la dirección de perpendicular al vector U y B simultáneamente, va a ser igual a la distancia. Entonces voy a decir que la distancia entre las rectas alabiadas va a ser igual al módulo de la proyección del vector P1, P2 en la dirección del vector U vectorial B. ¿Está bien? Entonces, chicos, ustedes acá encuentran que está el punto en la cruz, porque justo este apunte estaba con la otra anotación y no quería confundirlos. Entonces le cambié hacia lo guaso, ese punto así es de producto escalar y la cruz es de producto vectorial. Bueno, cuestión. Podemos ponernos a trabajar con todo lo que hemos visto de vector, proyección de un vector sobre otro. Sabemos que el módulo de esta proyección, ¿a qué va a ser igual? A el producto escalar entre el vector P1, P2 escalar U vectorial B sobre el módulo del producto vectorial. ¿Está bien? Como va a ser el valor absoluto de esa expresión, el valor absoluto del cociente es el cociente de los valores absolutos, y como el módulo de un vector es positivo siempre, entonces cuando hago el valor absoluto del numerador divido el valor absoluto del denominador, como el denominador es positivo, puedo sacar el tema del valor absoluto. Bueno, escuchen, yo no les voy a pedir esta deducción y no me interesa que la sepan tampoco. Acá tienen la formulita. Les doy la fórmula, si quieren la usan la fórmula. Pero más me interesa que vean cómo resolver este problema de la distancia entre rectas, quizás pensándolo desde otro encuadre. ¿Por qué? Acá tengo la resolución esta. Bueno, a ver, veo esta resolución y ahora les voy a mostrar por qué no le doy mucha bolilla a esto. Se tienen que acordar esta formulita. En realidad, ¿qué tengo? El producto mixto entre los tres vectores
¿sí? O mejor dicho, el valor absoluto del producto mixto dividido el módulo del producto vectorial entre los vectores paralelos a la recta. Esta es la formulita de distancia que me permite calcular la distancia que hay entre dos rectas alabiadas. Fíjense que dice, considerando la distancia entre las rectas, hallar la distancia entre las rectas. Yo acá agregué, considerando que se trata de rectas alabiadas, ¿no es cierto? Porque yo primero debería saber si estas rectas son o no alabiadas. Bueno. Este justo era un ejemplo que estaba debajo del tema, entonces ya sabíamos que las rectas eran alabiadas. Primera cuestión, tengo la recta R1, tengo la recta R2. ¿Qué hacemos, chicos? Identificamos P1, P2 para armar el vector P1, P2. El vector paralelo en la recta R1, el vector paralelo en la recta R2. Aplico la formulita. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el producto mixto entre estos vectores, para después calcular el valor absoluto de ese producto mixto. ¿Cómo calculo el producto mixto? Bueno, fíjense que lo podemos hacer o bien, como lo muestro acá directamente, el producto mixto entre los vectores. Esto tiene la doble barra porque es el valor absoluto del producto mixto. ¿Está bien? Fíjense que acá es el valor absoluto del producto mixto. De hecho, a ver, yo digo considerando que se trata de rectas alabiadas. ¿Qué pasa si yo vengo acá a calcular el producto mixto y me da 0? Son coplanares las Son coplanares, ¿está bien? Entonces, por supuesto que tiene sentido que no me dé 0 porque si no serían rectas coplanares, ¿está bien? Bueno, calculo el valor absoluto del producto mixto, que para eso, fíjense, ¿se acuerdan cómo lo hacíamos? Me posiciono acá, hago el producto cruzado de este por este menos este por este, y a ese resultado, que es menos 5, lo multiplico por menos 1. Después le sumo. Cuando me paro acá, hago este por este menos este por este, porque anulo esta columna y esta fila. Cuando hago este por este menos este por este, me queda 4 menos 2, 2 por 1. ¿Está bien? Pero me tengo que acordar de cambiar el signo. Por eso acá puse el menos. ¿Está bien? Y después, cuando me posiciono acá, voy a hacer este por este menos este por 0, y me va a quedar 0. Está bien, menos 1 por 0, pero directamente 0. El valor absoluto de esa expresión me da 3. Así que de alguna forma ya tengo al menos la parte que va en el numerador, que es 3. En el denominador, ¿qué tengo que calcular? El valor absoluto del producto vectorial entre U y B. ¿Está bien? Ahora, para calcular ese valor absoluto, lo que voy a hacer que es, tengo que calcular el módulo del producto vectorial, no el valor absoluto. Me voy a armar el determinante. Ahora, fíjense que cuando yo hago este por este menos este por este, me va a dar menos 5, que es lo que calcula acá, ¿no? Lo único que acá va a ser menos 5 por i, que pongo menos 5. Cuando tape esta columna y esta fila, hago este por este menos este por este, y me va a dar 2 por j, y le tengo que cambiar el signo menos 2. ¿Está bien? Cuando hago este por este menos este por este, me queda menos 1 por k, que directamente pongo menos 1. ¿Está bien? Porque acá lo estoy escribiendo en componentes escalares. Cuando calculo el módulo de ese producto vectorial, va a ser la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, que me termina dando raíz cuadrada de 30. Entonces, lo que acá no está es el remate, ¿no? La distancia que hay entre R1 y R2, ¿a qué va a ser igual? A 3 sobre raíz de 30. Que si quieren pueden racionalizar multiplicando por raíz de 30, numerador y denominador. Me va a quedar 3 raíz de 30 sobre 30, que termina siendo raíz de 30 sobre 3 sobre 10. ¿Está bien? Si no, lo dejan así sin racionalizar, no hay problema. ¿Estamos hasta acá? Bueno. El ejercicio 7, que lo puse acá porque justo es el ejercicio que estábamos trabajando la otra vez y tenía que ver con esto de distancia entre rectas alabiadas. Este ejercicio 7 es de la práctica, ¿está bien? Que nosotros ya habíamos determinado si las rectas eran coplanares o no. De la práctica de
recta en el espacio. ¿Está bien? Bueno, no sé si se acuerdan que esto lo vimos, que decía, dadas las rectas R1 y R2, analizar si son o no coplanares. Nosotros, ¿qué hacíamos? Buscábamos el vector paralelo a R1, el vector paralelo a R2, con el punto P1 y el punto P2 nos armábamos otro vector, hacíamos el producto mixto, veíamos si era o no igual a 0 y así concluíamos. ¿Está bien? Bueno, habíamos podido determinar que este producto mixto era distinto de 0, entonces las rectas eran alabiadas. ¿Está bien? Acá fíjense que lo volví a hacer chiquitito. O sea, identifico el punto P1, el punto P2, con estos puntos me armo el vector P1, P2, y entonces usando el vector paralelo a la recta R1, el vector paralelo a la recta R2 y el vector P1, P2, me armo acá la estructura para calcular el producto mixto, lo calculo como me da distinto de 0, las rectas son alabiadas. Chicos, no me detengo en esto porque ya lo habíamos resuelto en la otra clase. No sé si se acuerdan mucho de esto, pero lo habíamos hecho. Acá se los muestro así y fíjense que yo hago directamente con un único cálculo el producto mixto. Pero les proponen acá otra forma de hacerlo, que es hacer primero el producto vectorial entre U y B, ¿está bien? Donde se haga el producto vectorial entre U y B, lo que voy a obtener acá, que es un vector, ¿no es cierto?, que lo llaman n, ya vamos a ver por qué. Y por otro lado voy a hacer el producto escalar entre ese vector que llaman n y el vector P1, P2. Fíjense, ¿qué obtienen como resultado? Lo mismo que nosotros obtuvimos acá al hacer el producto mixto. Lo que pasa que acá en este ejercicio lo hacen como paso a paso. ¿Por qué? Porque después el vector normal me va a servir para calcular la distancia con el otro procedimiento. ¿Está bien? O lo mismo acá, por ejemplo, si quiero calcular la distancia entre las rectas alabiadas, ya conozco cuál es el producto mixto porque lo calculamos que es 3. El valor absoluto de 3 va a ser 3, ¿no es cierto? Y el módulo del producto vectorial, si yo acá calculé paso a paso y por un lado calculé el producto vectorial y después el producto mixto, entonces no tengo que volver a calcular el producto vectorial. Ya tengo acá las componentes de ese producto vectorial. Solo tendría que calcular acá, ¿qué? El módulo de ese producto vectorial. ¿Se entiende cómo lo hacen paso a paso? Chicos, ¿se entendió eso o no? Sí. Sí. ¿Todos lo entendieron o alguno se me perdió? Chicos, ¿todos entendieron que yo puedo calcular por un lado el producto vectorial entre U1 y U2 y después hacer escalar P1, P2? ¿Sí? Y es como que lo hago paso a paso y después a lo mejor eso que ya calculé me sirve para ahorrarme cálculos en otra instancia. O puedo hacer el producto mixto directamente y después si necesito calcular el producto vectorial entre U1 y U2 lo hago. Un poco esto es. Bueno, pero hasta acá es aplicando la fórmula de distancia. Es más, ¿quieren que les diga? Me parece que estas rectas terminan siendo las mismas que estaban acá. Sí, qué feo, propusieron como ejercicio como ejercicio para ustedes propusieron un ejercicio que estaba como ejemplo en otro libro. Bueno, qué puntería la mía también. Bueno, esto es lo que me interesa. Otra opción para pensar la distancia entre dos rectas alabiadas. Fíjense. Traten de seguirme con este dibujito a ver si se entiende y no se me pierden en el mamarracho. Tengo la recta R1 y la recta R2. Son alabiadas. ¿Está bien? Ahora, sabemos que las rectas alabiadas, están contenidas en planos paralelos. ¿No es cierto? Tengo el plano P2 que contiene a la recta R2 y el plano P1 que contiene a la recta R1. ¿Está bien? Ahora, fíjense lo que yo les estoy diciendo.
pi1 es paralelo a pi sub 2. ¿Está bien? Ahora, acá marqué el vector paralelo a la recta R2 y el vector paralelo a la recta R1. Si yo quisiera determinar el vector normal al plano, el vector normal al plano pi2 o normal al plano pi1, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque resulta que esos planos son paralelos. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con ese vector normal? Yo tengo el plano acá, pi sub 2, que contiene esta recta, ¿está bien? Pero quiero hallar este vector que es perpendicular a ese plano, ¿está bien? Ahora, si yo pienso que esto, en lugar de ser la recta, es el vector paralelo a una recta que está contenida ahí, ¿cómo es este vector respecto de ese? ¿Lo ven ahí? ¿Cómo son esos dos vectores ahí? Perpendicular. Bien. Y si yo ahora pienso que tengo otro plano paralelo a ese, que contiene la otra recta y que tiene este vector que es paralelo a esa otra recta. O sea, acá tenía el otro plano, ¿no? Este vector, que era perpendicular al plano que estaba acá, pero también es perpendicular a este. ¿Cómo es respecto de ese vector? Perpendicular. Está bien perpendicular. Entonces, fíjense que el vector normal al plano pi puse, pero en realidad que es al plano pi1 o al plano pi sub 2, resulta ser un vector perpendicular a el vector paralelo en la recta R2 y al vector paralelo en la recta R1. Con lo cual, ese vector normal lo voy a obtener haciendo el producto vectorial entre los vectores U y B. Perdón, U1 y U2. ¿Está bien? Ahora, la realidad es esta. Cuando yo hablo de distancia de un punto, la distancia entre dos rectas alaviadas, a ver si puedo cambiar acá el color. Sí. La distancia entre estas dos rectas alaviadas, puedo considerar que es esta de acá, ¿sí o no? Esta es la distancia, ¿sí? Ahora, el secreto que está acá es pensar que la distancia que hay entre R1 y R2 la puedo pensar como la distancia que hay entre, por ejemplo, el plano pi1 y un punto, el plano pi1 y el plano pi sub 2. Ahora, nosotros no podíamos calcular la distancia entre dos planos, lo que podíamos calcular es la distancia entre un plano y un punto que pertenece al otro plano. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? Fíjense, la distancia que hay entre esta recta y esta recta dijimos que era en la dirección la menor distancia entre esas rectas alaviadas la encuentro en la dirección perpendicular a la recta R1 y R2, ¿no? Ahora, si yo pienso que R1 está contenida en un plano, R2 está contenida en otro plano, en planos paralelos, ¿no? Finalmente, esta distancia es la misma distancia que hay entre esos planos, ¿no es cierto? Y la distancia entre planos yo la calculo pensando que es la distancia que hay de un plano a un punto que pertenece al otro plano. Entonces, la distancia entre las rectas alaviadas, la voy a poder calcular como la distancia entre el plano que contiene una de las rectas y un punto perteneciente al plano paralelo que contiene la otra recta. ¿Estamos? ¿Se acuerdan cuál era la fórmula de la distancia en este caso? Era el primer miembro de la ecuación general del plano, ¿está bien? Evalúa las coordenadas del punto, ¿está bien? Mejor dicho, el valor absoluto de ese primer miembro de la ecuación del plano evaluada en las coordenadas del punto P2 sobre el módulo del vector normal del plano. ¿A qué va a ser igual esto, chicos? Vamos a decir el coeficiente A por X sub 2 más B por Y sub más B por Y sub 2
más B por I sub 2 más C por Z2 más D, el valor absoluto de todo eso, dividido el módulo del vector normal, que es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Se acuerdan esto? ¿Qué necesito? La ecuación del plano Pi1. ¿Cómo hago para hallar la ecuación del plano Pi1? Bueno, yo haciendo el producto vectorial entre los vectores U1 y U2, lo que puedo es hallar, de esa forma hallo el vector normal a el plano. Entonces voy a escribir, a ver, lo tomé de acá porque pues ya teníamos calculado el producto vectorial acá arriba, que el producto vectorial entre estos dos vectores tiene componentes menos 5, menos 2 y menos 1, ¿no? Entonces, el plano lo voy a tomar como menos 5x, menos 2y, menos 1z, más d igual a 0. Me falta terminar de completar la ecuación del plano. Ahora, para poder completar la ecuación del plano conociendo el valor de d, ¿qué hago? Reemplazo las coordenadas del punto del plano para hallar el valor de d. Sabemos que el punto P1, que pertenece a la recta R1, también pertenece al plano Pi1. Entonces, reemplazo las coordenadas de ese punto y así puedo hallar el valor de D. Y de esta forma, ¿qué tengo? Tengo la ecuación del plano Pi1. ¿Está bien? Ahora voy a escribir entonces la ecuación de la distancia del plano Pi1 a la recta, perdón, del plano Pi1 al punto P sub 2. Fíjense que las coordenadas del punto P sub 2 las teníamos acá como datos, eran 1, 2 y menos 1. Entonces voy a tomar el valor absoluto del primer miembro de esta ecuación, donde en lugar de poner x, y z, ¿qué voy a poner? 1, 2 y menos 1, que son las coordenadas del punto P2. ¿Está bien? Dividido el módulo del vector normal. El vector normal tiene componentes, como dijimos, menos 5, menos 2 y menos 1, que lo podemos ver acá, menos 5, menos 2 y menos 1. Voy a hacer la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado y así obtengo cuál es la distancia. ¿Está bien? Chicos, esta es otra forma en la que en realidad no necesitaría acordarme una fórmula más. Me alcanzaría con poder pensar que esos planos paralelos o que pensar en la distancia que hay entre las dos rectas alaviadas es lo mismo que pensar que se trata de la distancia entre los dos planos paralelos que contienen estas. Y entonces ya lo que hago es expresarlo en términos de la distancia entre planos. ¿Se entendió esto? Perfecto. Bueno, ¿es como exceso de información o vamos bien? Listo. Chicos, hasta acá es lo que teníamos que ver les dejo de presentar esto, yo ahora eso se los voy a subir, lo de las rectas, distancia entre rectas alaviadas, se los voy a subir ese mismo archivito con el que estuvimos trabajando, ¿está bien? Bueno, no sé si tienen algo que consultar, si se han puesto a hacer prácticas, si tienen alguna duda de las prácticas. Yo, profe, tengo una duda del examen más que nada. A ver, decime. De si va una duda básica de cuántas cámaras van a hacer falta. Está en el protocolo que subí del examen. Ah, no lo leí, perdón. Escucha, no, tienen subida toda la información. Fíjate que tenés el protocolo del examen, pero son 2 cámaras, ¿está bien? Sí. Tienen que estar con 2 cámaras y con micrófono encendido. Yo sé que quizás es medio complicado que puedan tener 2 cámaras, pero fíjense si no pueden pedir, aunque sea por ese ratito, un celu prestado o algo como para poder hacerlo, ¿sí? Si eventualmente alguno no puede tener 2 cámaras, ¿saben lo que hacen? La idea es que nosotros podamos ver el lugar de trabajo y el monitor. Se permite también que tengan una cámara, así como me da a mí la cámara, pero entonces acá de fondo, acá, se pone en un espejo, que sea más o menos grandecito. Entonces, la cámara toma también el espejo que a su vez refleja lo que está en la pantalla. ¿Se entiende?
Sí, sí. Así que bueno, podemos usar ese artilugio de decir, bueno, no tengo dos cámaras, bueno, la dispongo de forma tal que se pueda hacer. Si de pronto no tenés la cámara acá arriba, la tenés acá, bueno, pones el espejo, fíjate ponerlo de forma tal que cuando refleje el monitor. ¿Mm? Profe, ¿cuánto dura el examen? Mira, en el protocolo yo puse que la duración es de 1 hora y media, pero ¿por qué? Te digo honestamente, lo hice común para todas las comisiones y en general en muchas comisiones hay comisiones donde tengo 60 inscriptos y van a venir algunos profesores a colaborar que les pagan por el tiempo del examen y les pagan por el total de 2 horas. O sea, si de pronto yo me demoro 3 horas, perjudico a ese profe que le están pagando por 2 horas. Entonces, como sabemos que lleva un tiempo entre que se conectan, empiezan el examen, después hacen la entrega, yo puse 1 hora y media del examen, ¿está bien? Considerando que con toda esa dinámica de que entregan y qué sé yo, se van 2 horas, ¿eh? Pero la idea no es hacer un examen súper extenso, es pensar en un examen como para que ustedes lo puedan resolver en 1 hora y media. De todas formas, son solo 10 chicos ustedes, o sea, van a estar conmigo, porque ni siquiera la voy a molestar a Marina Morzán. Le voy a decir sí que esté atenta si eventualmente tengo algún problema con la conexión o un corte de luz de imprevisto o algo así, bueno, que esté de soporte como para ella poder estar con ustedes. Pero no la voy a convocar porque son pocos, honestamente. ¿Profe, en el campus o lo mandan No, por no, lo Classroom? vamos a hacer por el Classroom. Ah, No, por el mismo Classroom que estamos nosotros trabajando, se los publico ese día, ustedes resuelven, sacan foto y lo suben ahí. Sí, yo el, vi que el documento ese también. El documento se pide que lo pongan, lo apoyen en algún rinconcito de las hojas en las que ustedes están resolviendo. Eso es para evitar que de pronto ustedes comparten. Cuando digo ustedes en forma genérica, no estoy diciendo que vayan a hacerlo ustedes, pero sí sabemos que hay gente que lo hace. Que de pronto no le compartan eso a un profe que está en su casa, que lo resuelve y lo manda. De esta forma por lo menos los hacemos trabajar un poquito más, porque tienen que ocuparse de insertar la foto del documento también en esa imagen. ¿Qué te puedo decir? Tratamos de evitar que se copien a mansalva. ¿Por qué digo esto? Porque así todo, con todos estos requerimientos, hay situaciones en las que vemos que ciertos alumnos se copian y algunas las detectamos y debe haber muchas otras que no las detectamos. En fin. Si yo te cuento con todos estos requerimientos y tuve una alumna mía que se copió tan mal que se copió el ejercicio del otro tema. En fin, no acá en la UTN, estoy hablando en otro ámbito. Que en realidad se pedía una sola cámara. Así que bueno, por eso yo discrepo con una sola cámara y prefiero que si van a tener una sola, por lo menos sea acompañado del espejo como para que uno pueda ver todo. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Gracias. Bueno, nada, chicos, ¿qué otra cosa? De ejercicios y eso, ¿se pusieron a hacer algo? Sí, Están ahora. yo tengo una duda, Pato. Dale. Del vector es el último ejercicio, el 40. Me dice vector el 40. ¿Qué sé yo qué dice el ejercicio 40 de vectores? Ahora lo busco, espérame. No tengo en mi mente todos los ejercicios de los que están en esas prácticas. Pero espera que lo abro en la práctica y ya te digo. Práctica, acá tengo el 40. Yo les dejé de compartir a ustedes ahora les vuelvo a compartir. Sí. El 40. ¿Este no lo hicimos? No, me parece que no. Pero lo tenés resuelto. Sí, pero no lo entendí. Bueno. Estábamos haciendo con Matías y no entendí. Bueno, escucha. Esto dice, sea en el vector Q, ahí lo están viendo, ¿no? Y el vector S, calcule los valores de alfa para que el área del paralelogramo de lados Q y S valga raíz cuadrada de 6.
Esto tiene que ver con las aplicaciones del producto vectorial. ¿Está bien? Mira que lo escribo acá, pero después no adjunto este archivo solo por esto. Toma nota si podés, seguro tenés ahí algún borrador. Así Sí, sí. no tengo que subir otro archivo más. Igual copié la resolución. Sí, ¿Sí? Bueno. sí. Vos sabés que el área del paralelogramo lo podés pensar como igual al módulo del producto vectorial. Entre los vectores en este caso son Q y S. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el tema? Acá me aparece un alfa. Entonces, cuando yo calcule el módulo del producto vectorial, a mí no me va a convenir pensarlo como el módulo de Q por el módulo de S por el seno del ángulo que queda determinado, porque ni siquiera sé cuál es ese seno. ¿Está bien? Pero yo quiero que este área sea igual a raíz de 6. Y el producto vectorial yo lo puedo calcular por componentes, me van a quedar en función de alfa, y el módulo de ese vector, que es el producto vectorial entre Q y S, lo puedo dejar expresado por sus componentes. Entonces vos acá lo que vas a hacer es Q vectorial S, ¿está bien? Para el caso Q vectorial S o S vectorial Q es indistinto porque como me interesa el módulo en sí, no me va a importar si el sentido si tiene un sentido o sentido opuesto, ¿está bien? Entonces, I, J, K. Las componentes de Q, menos 1, 2 y 3. Las componentes de S las considero como alfa 1 y 2. Voy a hacer el producto vectorial, ¿sí? Tapo esta columna, esta fila, 2 por 2, 4, menos 3 me da 1. ¿Está bien? Por el versor I, pero como lo voy a escribir en las componentes escalares, no voy a poner los versores. Después tapo esta columna, esta fila, me queda menos 2, menos 3 alfa, ¿está bien? Pero cuidado porque es el opuesto de eso, o sea, es el opuesto de menos 2, menos 3 alfa, ¿está bien? Y en la tercera componente tapo acá, este por este me queda menos 1, menos 2 alfa, menos 1, menos 2 alfa. ¿Está bien? Este es el producto vectorial entre Q y S. Ahora, ¿cuál va a ser el módulo del producto vectorial? Y bueno, será igual a la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado. El opuesto de esto lo puedo escribir como 2 más 3 alfa al cuadrado, ¿está bien? Porque es la segunda componente al cuadrado. A ver, para que se entienda. Este vector lo puedo escribir como el vector de componentes 1, 2 más 3 alfa, siempre me conviene sacarme encima tantos menos, ¿no? Y acá, bueno, menos 1 menos 2 alfa. Ponele que este queda así. Más menos 1 menos 2 alfa al cuadrado. ¿Está bien? Esto es el módulo del producto vectorial. Y esto, ¿a qué tiene que ser igual? A raíz cuadrada de 6. Porque me decía que el área del paralelogramo, que es igual a ese módulo, es igual a raíz cuadrada de 6. A partir de acá, puedo simplificar esta raíz con esta raíz. ¿Qué me va a quedar? 1 al cuadrado, que es 1, más, atención acá, que es un binomio al cuadrado, entonces vas a tener que hacer el cuadrado del primero, que es 4, más el doble producto del primer término por el segundo, así que es 2 por 2, 4, por 3 alfa, 12 alfa, ¿está bien? Más el cuadrado del segundo, que es 3 al cuadrado por alfa al cuadrado, es 9 alfa al cuadrado, más, y acá voy a desarrollar este binomio también al cuadrado, que va a ser menos 1 al cuadrado es 1, más el doble producto de este por este, me va a quedar más 2 por menos 1 por menos 2, me va a quedar 4 por alfa, 4 alfa, más el cuadrado del segundo, que menos 2 al cuadrado es 4 por alfa al cuadrado, me queda 4 alfa cuadrado. Y esto va a ser igual a 6. Asocio todos los términos semejantes, me queda 9 alfa cuadrado más 4 alfa cuadrado son 13 alfa cuadrado. Por acá tengo 12 alfa más 4 alfa, son 16 alfa. ¿Está bien? Y acá, ¿qué me queda? 1 más 4, 5, 6. ¿Está bien?
Y esto es igual a 6 menos 6, que es el 6 que pase de acá restando para el otro lado. Entonces, ¿cómo va a quedar? Fíjate que 13 alfa cuadrado más 16 alfa igual a 0. ¿Cómo hago para resolver esto? Podés optar por la resolvente o tenés una forma más fácil que es sacando factor común alfa. Si saco factor común alfa, transformo esta suma en producto y me queda que 13 alfa más 16 igual a 0. ¿Está bien? Fíjate, tengo alfa cuadrado y tengo alfa. Saco factor común alfa y ahora me queda que este producto tiene que ser igual a 0. ¿Cuándo va a ocurrir que este producto sea igual a 0? Cuando alfa sea 0 o bien cuando 13 alfa más 16 sea igual a 0. Donde entonces 13 alfa es igual a menos 16 o alfa igual a menos 16 sobre 13 avos. No me suena este número, capaz que metí la pata en alguna parte de acá. No sé si vos tenés el resultado a mano, da menos 16 sobre 13. No sé, para perfecto, lo estoy buscando. Bueno, a ver, este por este me da menos 1, menos este por este, ¿está bien? Cuando lo elevo al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, ¿está bien? Y el cuadrado del segundo está. Sí. Acá es el doble producto de este por este. Me parece que sí. Ustedes me fueron siguiendo con las cuentas, chicos, no sumé mal en ningún lado. Bueno, más allá del cálculo, que me pude haber confundido en alguna cuenta, ¿está bien? ¿Se entendió cuál es el razonamiento? O sea, acá lo importante es que vos puedas plantear que de relacionar el área del paralelogramo con el concepto de producto vectorial, que es una de las aplicaciones que vimos nosotros para el producto vectorial. Saber que el módulo del producto vectorial es el área del paralelogramo que tiene como dos de sus lados a estos vectores. Y también otra cosa que vimos, que si yo tengo acá, por ejemplo, esta es la idea, ¿no? Tengo el vector Q y tengo el vector S. Esto puedo pensar en el área del paralelogramo que queda determinado por estos lados, ¿no? Ahora, yo podría querer determinar el área de este triángulo, ¿sí? Y en ese caso, el área del triángulo, ¿a qué va a ser igual? Al módulo del producto vectorial entre S y Q dividido 2, porque va a ser el área del paralelogramo dividido 2. Eso también lo vimos dentro de las aplicaciones del producto vectorial. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno. Fíjate si tenés la resolución, debe estar igual a esto. Sí, está bien. Era menos. Y da este número espantoso, 16,3. ¿sí? Bueno, Sí. no le haré ningún cálculo entonces. Bueno, pregunten chicos, ¿qué otra cosa? ¿No? ¿Nada más? Bueno, si no tienen más dudas, les propongo que se pongan a trabajar con la profe, con los ejercicios que les quedan. Yo voy a ver si puedo dar alguna clase de consulta que tendría que acordar. En realidad les subí la misma práctica adicional a ustedes y a otra comisión que rinden la semana que viene también. Quizás lo que veo si puedo darles una consulta el lunes a la tarde sobre esa práctica adicional. ¿Está bien? A las dos comisiones juntas, porque la verdad que la semana que viene tengo un bodrio de parciales y cosas que tengo que tomar, así que no voy a tener mucho tiempo. Les aviso, manténganse informados por el Classroom a ver si doy consulta o algo de eso. Bueno, ¿Les parece? dale. Sí. Sí, en realidad no sé si el lunes, o a lo mejor estoy pensando que hasta el mismo sábado a la mañana lo podría dar.
Déjenme que me organizo porque la semana que viene tengo un bodrio de trabajo, ¿sí? Y no sé si me va a quedar tiempo disponible para dar consultas, pero me gustaría al menos que tengan un momento para poder